Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que nos reunimos un día más para recibir de este estudio de células. Y bueno, es una bendición poder juntarnos, poder escuchar la palabra juntos, aprender de la palabra. Creo que estamos siendo bastante edificados con este estudio y nos estamos siendo retados a seguir predicando y compartiendo el Evangelio. Antes de iniciar, quiero reconocerles públicamente a todos los que han estado participando de predicar el Evangelio en sus redes sociales. Hermanos, muchas felicidades. De verdad, admirable el que compartan, el que hablen, el que digan qué valientes los que se grabaron, los que hicieron video compartiendo. De verdad, una bendición, hermanos. Y no desaprovechen esta oportunidad. Síganlo haciendo, sigan predicando, sigan compartiendo del Señor, sigan hablando. Muchas felicidades a todos los que lo hicieron, a todos los que participan de esto. Se los puse a algunos como un reto, pero qué valientes, hermanos, de poder hacerlo y de poder predicar y de hablar el Evangelio del Señor. Sigámoslo haciendo, sigamos predicando, sigamos compartiendo con fe, porque mucha gente necesita escuchar del Señor y de la salvación que hay en Él. Amén. Entonces continuamos con nuestra serie Anunciemos. Ya vamos en el tema número 4 y hoy vamos a ver cómo compartir con efectividad. Cómo compartir el Evangelio con efectividad. Cómo ser efectivos a la hora de hablar y compartir el Evangelio. Entonces, hoy vamos a ver algunos puntos, algunos aspectos de cómo compartir con efectividad el Evangelio. Pero antes de entrar en tema, antes de entrar en la clase de hoy, pues vamos a recordar el versículo para memorizar de la semana pasada. Aquí es donde les damos oportunidad y espacio de que hagan cara de espantados, de que hagan cara de que no me acuerdo, de que hagan cara de ay pastor, ¿por qué? Y tengan chance de recordar, porque no me... Y ya ustedes arránquense, ¿verdad? Ustedes acuérdense lo demás. Algunos lo dijeron públicamente en sus redes sociales, otros a través del versículo, la imagen del versículo. Otros compartieron un video con las imágenes. Muy lindo todo lo que hicieron. Sigamos predicando. Y el versículo de la semana pasada es porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Entonces, si tú crees que el Evangelio es poder, obviamente no te vas a avergonzar de él. Y una vez más les reitero mi felicitación a todos los que se tomaron el tiempo de predicar y de compartir y que lo siguen haciendo. Felicidades, hermanos. Muy orgulloso de ser su pastor. Y el versículo de esta semana está en Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la Escritura nos está diciendo y hablando, ¿verdad? En nadie más hay salvación. Quiero animarte a que esta semana, así como compartimos el versículo de la semana pasada, esta semana igual compartamos, prediquemos y hablemos de las buenas nuevas de salvación del Señor y compartamos este versículo. ¿Te parece bien? Vamos a memorizarlo juntos. Dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a en que podamos ser salvos. Eso dice Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Ok? Entonces practíquenlo, memorícenlo y los animo a que lo compartan en sus redes sociales, en su Instagram, en su Facebook, en su WhatsApp, ¿verdad? Compartan y hablen del Evangelio, compartan la palabra del Señor. No se queden callados,
Cristo está muy cerca. Él está a las puertas y tenemos que seguir predicando el Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver algunos aspectos a cubrir para compartir el Evangelio con efectividad. ¿Cómo podemos compartir con efectividad el Evangelio? Entonces vamos a ver algunos puntos. El primer punto es, el mensaje es Jesucristo. El mensaje es Jesucristo. Ahí en sus notas podemos encontrar que dice en el estudio, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo está predicando a la iglesia y les dice estas palabras maravillosas: no pretendí hacerlo en mis propias fuerzas, no pretendí traer un mensaje personal, no pretendí traer un mensaje mío, sino un mensaje de parte de Jesucristo, de hablar del Señor. Lo que nosotros compartimos y lo que nosotros damos es de Jesucristo. Una persona que habla de sí misma es una persona que no está compartiendo el Señor, está hablando una autobiografía, ¿verdad? Nuestro testimonio, bueno, es importante que hablemos de dónde nos sacó el Señor, pero el enfoque del testimonio debe ser Cristo, no nosotros. El enfoque del testimonio es el Señor y lo que Él hizo en nosotros, no nos salvamos a nosotros mismos, hermanos. Nadie de los que estamos aquí podemos dar testimonio de que me salvé yo en mis fuerzas, no, porque fue el Señor y su poder quien nos salvó. Es el poder del Evangelio el que nos rescató. Entonces, cuando hablamos y para hacerlo con efectividad, tenemos que hablar de Cristo, ¿verdad? Dice aquí, si compartes a la gente y el mensaje no es Jesús, estás perdiendo tu tiempo porque el único que puede cambiar una vida es Jesús. Nuestro deber como cristianos, más allá de la labor social o ministerial, es compartir del Evangelio y anunciar que Cristo es la esperanza de gloria. Ese es el mensaje. Todo lo demás es secundario y puede ayudar, pero el fin es llevar a las personas a Jesús. Esa es la meta. Todo lo que puedas utilizar, ¿verdad? Los medios, el internet, imágenes, videos, todo, ¿verdad? Es secundario. El mensaje es Jesucristo. Es lo que debemos de hablar y de enfocarnos cada uno de nosotros. Le voy a encargar una tarea, ¿ok? Dice aquí algunas citas bíblicas que podemos compartir para un nuevo creyente. Esta es la tarea que les voy a encargar. Vamos a ver estos pasajes, Romanos 5, 18 y 19, Romanos 6, 23, Juan 3, 16 y Hechos 4, 12. Y leyendo estos pasajes te quiero animar a que prepares un mensaje de salvación para la gente. Puedes incluir en este mensaje de salvación tu testimonio, puedes incluir en este mensaje de salvación pues tu experiencia, ¿verdad? Pero centrado en Cristo, acuérdate, siempre todo volviendo a Cristo. O prepara un mensaje, ¿verdad?, con estos versículos de cómo alguien puede llegar a conocer a Dios. Cuando leas los versículos me vas a entender y vas a saber de lo que estoy hablando. Pero ¿qué te parece si te animas? Vamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Algunos ya lo hicieron y muchas felicidades por los que lo hicieron, que se atrevieron a compartir y a predicar. Bueno, aquí te estoy dando una base y quiero animarte a que puedas ya sea memorizar estos versículos o apuntarlos y tener como un script y puedas hablar y compartir prepares este mensaje donde hables de la salvación. ¿Está bien? Donde hablemos de Cristo. A ver cuántos responden a esto, a ver cuántos responden al llamado de hablar y de compartir del Señor a sus familiares. Y te animo a que cuando lo tengas preparado y cuando lo tengas listo, hagas una llamada y le hables a algún familiar por teléfono, algún amigo, alguna persona que venga a tu mente y comiences a hablarle y a compartirle. Si eres más valiente todavía, pues públicalo, hay un video por ahí hablando y compartiendo de esto. Algunos me han compartido su inquietud de grabarse para compartir un testimonio. Bueno, esto te puede ayudar para hablar del Señor. Ahí lo que el Señor te vaya dirigiendo, ¿verdad? Pero te quiero encargar esto, ¿te parece bien? Yo sé que de ustedes puede salir la palabra, yo sé que ustedes pueden compartir. Sé que es difícil, pero no tengan temor, Dios está con ustedes y los va a llenar del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, vamos a seguir viendo nuestro tema y cómo compartir con efectividad. Dice el número 2, compartir con poder y llenos del Espíritu Santo. Compartir con poder y llenos del Espíritu Santo. Una manera en la que nosotros podemos compartir efectivamente es llenos del Espíritu Santo. No podemos tratar de predicar en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría, porque necesitamos del Señor. Personalmente, yo todavía me pongo muy nervioso cuando voy a hablar en público, cuando voy a compartir con alguien más. Los domingos, no les miento, le pueden preguntar a la pastora. Yo todavía me pongo muy nervioso. Ahora que estamos grabando las reuniones y los servicios, todavía me pongo muy nervioso al hacerlo. Ya una vez que sale la primera palabra, la primera frase, eso se desvanece y siento el poder del Señor sosteniéndome. Y de verdad el Espíritu Santo es el que sostiene para que pueda hacerlo. En la escuela, en mi preparatoria, teníamos una clase de hablar en público, una clase de speech. Yo no pude pasar esa clase. Yo tuve que ir a hacer clases extraordinarias para que me dieran puntos y poder cubrir esa clase, porque yo no la pude hacer. Yo no podía hablar en público, no me podía parar enfrente, era un pánico. Todavía, les digo, todavía hasta la fecha siento algo de nervios cuando voy a hablar y cuando voy a compartir. Yo sé que ustedes pueden decir, pero pastor, no parece. Bueno, es que ese es el poder de Dios y esa es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así es como vamos a compartir efectivamente el mensaje del Señor a los que nos rodean. Mira lo que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para predicar, dice nuestro estudio, para predicar con fe hay que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién nos dará la palabra correcta para compartir y el poder para realizar la labor que Dios nos manda? Amén. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice la Biblia, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, pero recibirán ¿qué? Poder. ¿Cuándo recibiremos el poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, actúa el poder de Dios en nosotros, y el poder de Dios es el que nos capacita para predicar y compartir efectivamente el mensaje del Señor a los que nos rodean. Amén. Muy bien. Número 3. Agradar a Dios y no a los hombres. Otra manera de compartir efectivamente el mensaje del Señor es que podamos agradar a Dios y no agradar a los hombres. Muchas veces el mensaje que vamos a compartir, como dice aquí nuestro estudio, no va a agradar. No es algo sencillo, ¿verdad? No es algo fácil de escuchar. La gente está con conflictos y problemas y no es difícil que te digan que estás mal. Pero dice la Escritura que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hablamos la verdad aunque incomode. No les damos a las personas por su lado. No encubrimos el pecado porque no buscamos la gloria de los hombres. Dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios sabe que no hablamos para agradar al hombre. Dios sabe que no hablamos para caerle bien a todo el mundo, sino que lo hacemos para agradar a Dios. Entonces, qué importante que nosotros podamos tener bien en claro esto. Tú no le predicas para caerle bien a la gente. Predicas para agradar el corazón de Dios y porque es un mandato que Él estableció en la palabra para ti. Amén. Así que no tengas temor. Puedes pensar, es que son palabras muy difíciles y si yo batallé para entenderlo, ¿cuánto más? No te preocupes. La verdad nos hará libres y la gente necesita escuchar la verdad. Amén. Decía un pastor
es que me preocupa que la gente se pueda ofender. Y el pastor le preguntaron, pastor, ¿no le preocupa que la gente se ofenda con el mensaje que está dando? Y el pastor le respondió, dice, la gente lleva tantos años ofendiendo a Dios que no me preocupa a mí si se ofenden o no se ofenden. Prefiero decirles la verdad aunque se ofendan, así como ellos nunca se preocuparon si estaban ofendiendo o no estaban ofendiendo a Dios. Qué importante que nosotros tengamos este corazón de no buscar agradar al hombre, sino buscar agradar siempre a Dios en nuestras vidas. Amén. Segundo punto para compartir con siguiente punto para compartir con efectividad. Atacar al pecado y no al pecador. Aquí es un problema bastante común, y es que muchas veces la gente se vuelve violenta contra el pecador y ataca al pecador. Y no se trata de atacar al pecador, se trata de atacar el pecado. El pecado es la raíz del problema y es lo que está ocasionando el conflicto en la persona y es lo que está teniendo a la persona lejos del Señor y del propósito de Dios para su vida. Entonces, la raíz del problema es el pecado. Dice aquí en nuestro estudio, debemos ir a la raíz del problema y la raíz es el pecado. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, la Biblia está hablando, el apóstol Pablo, fuimos tiernos entre ustedes. Mucha gente que recibe al Señor y se pone a predicar. Me ha tocado ver en las calles gente que se agarra bibliazos a la gente. Y tú, pecador, y tú eres lo peor. Y empiezan a dar ataques contra las personas. Y la gente, en lugar de recibir el mensaje, termina espantada y termina asustada. Campañas, ¿verdad? En una ocasión me tocó, cuando vivía en Tamaulipas, allá con mis papás, que cerca de la casa se puso una campaña, una carpa, y el hermano que se puso a compartir, no sé cómo estaba ahí la gente, la verdad, no, solamente se escuchaba, pero estaba atacándolos, ¿verdad? Pero no estaba como hace un momento hablando de la raíz del problema, sino atacando a la persona, ¿verdad? Y ustedes, borrachos, que no dejan la borrachera, no dejan de tomar porque tú eres bien temeroso y le tienes miedo a esto y a lo otro. Y empezó a atacarlos a la gente, pero de una manera violenta, una manera grosera. Ni siquiera se entiende cuando está el celo del Señor y se comparte con el celo de Dios. Se entiende cuando se habla, pues muchas veces el Señor habla fuerte en su palabra, pero aun cuando habla fuerte, hermanos, podemos ver el amor de Dios mostrado en esas palabras. Muchas veces puedes ver el dolor del Señor, de la gente lejos de Él. Y una persona que comparte atacando al pecador es una persona que no tiene amor en su corazón, porque no le preocupa a las personas, solamente da el mensaje. Es como Jonás. Jonás da el mensaje de arrepentimiento y cuando se arrepiente la gente, Jonás termina enojado porque se arrepintieron, porque Jonás no tenía el amor que Dios tenía con este pueblo. Entonces, tiene que haber amor en nosotros y tenemos que tener cuidado de atacar realmente la raíz del problema y no al pecador. Amén. Eso nos lleva al siguiente punto para compartir con efectividad y es amor por las personas. Si no tengo amor por las personas, entonces estoy perdiendo de vista y estoy perdiendo el punto importante del por qué predicamos. Predicamos porque amamos. Predicamos por amor a los que nos rodean y por amor a las personas que no tienen al Señor. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo hablaba del amor que tenía para con el pueblo de Tesalónica y les decía, todo esto lo hacemos porque les amamos, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio, Pablo predicaba amando a la gente, hasta el grado de estar dispuesto a dar su vida por ellos. Así es el amor que debemos de tener cada uno de nosotros. Compartimos y hablamos y predicamos porque
amamos al Señor y porque amamos a la gente. Amén. Y tú tienes que hablar así con amor. No puedes, si quieres ser efectivo a la hora de compartir el Evangelio, tienes que hacerlo con amor. Amén. Siguiente punto para compartir con efectividad es amor por compasión por el prójimo. Estaba leyendo el otro punto. Compasión por el prójimo. Mateo capítulo 6, verso 9 al 36, Jesús dice estas palabras. Jesús tuvo compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Tuvo compasión de la gente. Veía a la gente y tenía compasión de ellos. Para que nosotros podamos predicar efectivamente el Evangelio, tiene que haber compasión en nuestra vida. Tiene que haber compasión por las almas, tiene que haber compasión por el perdido, tiene que haber compasión por una persona que no ha escuchado ni conoce del Señor. Porque si no tienes compasión, vas a cometer el error de atacar a la persona, de ser violento, de ser grosero con la persona. E incluso si no tienes la compasión, la gente se puede perder, porque no te interesa su condición y no te importa lo que pase con él. Y eso es muy peligroso, hermanos, en nuestro caminar con el Señor y en el mandato que nos ha dejado de predicar y compartir el Evangelio. Tengamos compasión por el necesitado, ¿verdad? Decía el Señor Jesús: la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y él pedía, dicen, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que aquí está clara la palabra, ¿verdad? Decía un pastor que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, y los pocos son flojos, ¿verdad? Y los pocos son miedosos y no predican. Entonces tenemos que hablar, tenemos que compartir. Hay mucha necesidad y no podemos quedarnos callados. Amén. Y el siguiente punto para compartir con efectividad es dar sin esperar. Si tú quieres ser efectivo a la hora de predicar el Evangelio, tienes que dar y compartir el Evangelio sin esperar algo a cambio. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice: porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Fuimos, ¿verdad?, lo más cuidadosos posibles y dimos sin esperar a cambio. Así es como se predica el Evangelio. Tú no predicas para que te aplaudan, tú no predicas para que te den like, tú no predicas para que se comparta tu mensaje, tú no predicas para ser famoso, tú predicas porque es importante, es vital para tu caminar con Cristo que prediques. Predicas porque lo necesitas. ¿Sí me explico? No damos para que nos den. No compartimos para recibir, sino que lo hacemos porque de gracia recibimos, de gracia damos. Así que, hermano, te animo a que cuando des, no estés esperando algo a cambio, ¿verdad? No estés esperando recibir aplauso, reconocimiento, ser famoso, que te conozcan, porque no se trata de eso. Se trata de que podamos nosotros hablar del Señor y dar el mensaje que la gente necesita escuchar. Amén. Y por último, y aquí es donde yo creo que se me congela el cliente y a lo mejor se me van, pero pues ni modo, lo tengo que decir porque no agrado a los hombres, agrado a Dios. Mantener un buen testimonio. Para poder ser efectivos a la hora de predicar, hay que mantener un buen testimonio. Y a lo mejor por eso muchos no se atrevieron a compartir el versículo de la semana en sus redes, o a lo mejor por eso no se atrevieron a predicar, porque se me hace que les dio miedo los contactos que tenían por ahí, ¿verdad? No sé, yo pienso, es una revelación que ahorita me está cayendo, no quiero agravar a nadie.
A lo mejor te dio temor y, ay, es que qué pena porque tengo unos 5 contactos por ahí que me conocieron en mis peores momentos y qué pena si les pongo que el Evangelio es poder de Dios, pues qué van a pensar y qué van a decir, ¿verdad? No, pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y mantener un buen testimonio. Es muy importante que cuidemos lo que hacemos, lo que decimos, lo que somos, porque al final de cuentas es importante quién porta el mensaje. El mensaje es muy importante, es poder de Dios, pero así de importante también es el que lleva el mensaje, porque así como ese mensaje, ¿verdad?, no se pone en un recipiente roto, no se pone en un recipiente que no sirve, sino que se pone en un recipiente que va a ser útil para la gloria de Dios. Déjame decirte algo. Tal vez te sientas culpable o apenado o te sientas incapaz, creo que lo vimos en algunos estudios anteriores, y te sientes incapaz es que yo no soy una persona digna de predicar del Señor. Si tú has venido al Señor, Él te ha limpiado, te ha lavado, te has arrepentido de todo tu corazón, tienes que entender algo. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y tienes que tener bien en claro esta verdad. Nada de lo que hiciste antes de arrepentirte tiene el poder después de que te hayas arrepentido y hayas recibido el perdón del Señor. A partir de ahí, tienes que esforzarte y guardar el testimonio de tu vida. Porque el Señor nos limpia, nos perdona, y tenemos que tener bien en claro que su perdón es para siempre. Amén. Pero sí es importante, hermanos, mantener el buen testimonio. Es importante mantenerte en orden, mantenerte cuidando lo que haces. Porque tienes que tomar en cuenta que el mensaje que tú estás portando, eres un embajador del Señor. Eres un embajador del reino. No eres poca cosa. Y tienes que hablar. Tienes que compartir. Amén. Así que ánimo. Predica. No te dé vergüenza. Si te da vergüenza por tu pasado, déjame decirte que si alguien te ataca, tú puedes decir, el Señor ya me perdonó y me libró de todo eso. Amén. Ahora que si fue algo que hiciste la semana pasada, bueno, ahí sí, necesitas un poquito de consejería. Ahí nos puedes marcar al teléfono que aparece aquí en pantalla y podemos ministrarle. Tenemos que mantener un buen testimonio. Tenemos que trabajar y esforzarnos por agradar al Señor. Amén. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Fíjate el apóstol Pablo lo que está declarando. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente. Nadie nos va a encontrar algo en contra de lo que hicimos en todo el tiempo que estuvimos con ustedes. ¿Quién se atrevería? ¿Quién se atrevería a decir y vivir esta vida de testimonio para los demás? Ánimo, hermanos. Podemos agradar al Señor viviendo una vida que le agrade y que pueda honrarle, y que el testimonio que vivamos, ¿verdad?, sea el mensaje del poder del Señor. Recuerde que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado, y nuestras vidas es el testimonio, y tenemos que mantenerlo para poder ser eficaces en la predicación. Amén. Entonces, haciendo todos estos puntos, le aseguro que su mensaje va a ser efectivo, va a llegar, va a cumplir el propósito, si usted hace cada uno de estos consejos. Leamos la conclusión juntos, que dice, pongamos en práctica estos consejos, compartiendo el mensaje de Jesús a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y quien fuera que Dios ponga en nuestras vidas. Que nuestra oración a Dios sea que fortalezca nuestra vida y nos llene de amor por las almas para compartir con efectividad. Que podamos predicar efectivamente el mensaje de salvación. Amén. Antes de terminar, vamos a memorizar una vez más el versículo. Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Aleluya por esta palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, les animo, hermanos, a que sigamos hablando, sigamos predicando. Les recuerdo, ahí están algunos versículos: Romanos 5, 18, 19, Romanos 6, 23, Juan 3, 16 y 17 y Hechos 4, 12. Y con estos versículos quiero animarte a preparar un mensaje para predicar de la salvación del Señor. Y le hables a algún amigo, le hables a algún familiar, o lo compartas en tus redes, o hables de estos versículos y te atrevas a predicar. Atrévete, que te llene el Espíritu Santo, que te enviste el Espíritu Santo, y atrévete a predicar del Señor. Amén. Que puedas tener un tiempo de bendición. Te animo a que juntos como familia entonen algún canto, adoren al Señor con todo su corazón y puedan levantar un altar ahí en sus casas y puedan decirle: Señor, mi vida te pertenece y nuestras vidas son para ti. Úsanos para tu gloria. Queremos, Señor, resplandecer y queremos predicar tu evangelio en cada lugar que estamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga y espero que de ahora en adelante prediquemos con efectividad el evangelio de Cristo. Bendiciones.